Ausente. Trenti Graciano. Presente. Vaca Eliana. Presente en el chat. Presente en el chat. Sí. Vázquez Ignacio. Presente en el chat también. Sí. Virgile Enzo. Virgile Enzo. Presente, profe. Pitortas Noelia. Presente. Zuleta Oviedo. Presente, profe. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto de la clase anterior? Así podemos avanzar. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Vamos entonces a continuar con la clase de hoy, ¿sí? Que es continuar con estados y reconocimiento de estados y sucesión de estados. ¿Bien? Vamos a compartir una presentación. Bueno. ¿Sí? Veníamos de la clase anterior que vimos sujetos, ¿sí? Y vimos estados como el sujeto más importante o el sujeto originario del derecho internacional. Y bueno, vamos a avanzar con la unidad temática 3, explicando los tipos de estados, las causas o modos de creación, transformación o extinción, el reconocimiento de estados y la sucesión de estados. ¿Sí? Bueno, tenemos esta presentación para ir ilustrando la clase. En cuanto a los estados, recuerdan, ¿no? La definición de estados y todo lo que comentó la profesora en la clase anterior. Entonces ahora vamos a clasificar, ¿sí? Los estados se pueden clasificar en estados independientes o estados dependientes, ¿sí? El estado independiente tiene todos los atributos y todas las capacidades que necesita un estado para dirigir, ¿sí? A su comunidad. Esto es desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional, es decir, que puede representar, tiene los atributos, ¿sí? Para representar al Estado, a ese Estado en la comunidad internacional. Y los estados dependientes son aquellos estados que no poseen esas atribuciones, ¿sí? Para regir a su comunidad y dependen para ello de otro estado. Por eso lo llamamos estados dependientes. Con respecto a los estados independientes, ¿sí? También podemos hacer otra clasificación, y esto depende de cómo se distribuye el poder. Entonces, teniendo en cuenta el poder, podemos hablar de estados centralizados y estados descentralizados. Los estados centralizados tienen una única jurisdicción, ¿sí? Es decir, que esa jurisdicción se ejerce en todo el territorio, ¿sí? Hay una sola organización política, hay una sola organización, por ende, ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Sí? Piensen en un Estado que ejerce el poder en su territorio, a través de sus órganos, por ejemplo, legislativo, ejecutivo y judicial. Decimos que hay una sola jurisdicción, y es el ejemplo del Estado unitario. Por ejemplo, Paraguay, Bolivia, ¿sí? Y luego tenemos los estados descentralizados, donde el poder jurisdiccional, ¿sí? Se ejerce, o la jurisdicción, mejor dicho, se ejerce con distintas jurisdicciones. Entonces, puede haber doble jurisdicción o triple jurisdicción, ¿sí? Según el nivel de descentralización que tenga ese estado. Y ahí podemos distinguir. Disculpen, pero estoy engripada y me cuesta por ahí hablar un poco más claro. Sí, profe, igual sí. puede ir un poquito más despacio porque ¿Sí? ¿Cómo no? No llego a entender bien todo. Bueno, empezamos, ¿sí? Con la clasificación de los estados o tipos de estados. Y hablamos de estados independientes, ¿sí?
y los estados dependientes. Y ahí dijimos que el estado independiente tiene capacidad para dirigir, ¿sí?, su comunidad, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional o externo. En cambio, los estados dependientes dependen de otro estado. Justamente la terminología, ¿sí?, te aclara por qué es uno y otro, ¿sí? Bueno, después dijimos que los estados independientes, ¿sí?, en cuanto a su poder, podemos clasificarlos otra vez en estados centralizados o estados descentralizados, ¿sí? En el estado centralizado hay una única jurisdicción, es decir, que ese poder centralizado se ejerce, ¿sí?, sobre todo el territorio y en una forma única. En cambio, en los estados descentralizados puede existir doble o triple jurisdicción, según cómo esté organizado ese estado, ¿sí? Y acá viene la otra subclasificación. Podemos hablar de estados confederados, ¿sí? Y bueno, justamente la definición de confederación es que es una asociación política de estados independientes, ¿sí? Son distintos estados independientes que se asocian. Cada uno tiene su propia personalidad jurídica internacional, ¿sí?, pero comparten la política exterior, ¿sí? Es decir, que se agrupan varios estados independientes para compartir su política exterior. En cambio, los estados federales, ¿sí?, es una federación de estados, por ejemplo Argentina, ¿sí?, que tenemos los estados provinciales, ¿sí?, federados. Entonces, hay un estado que tiene jurisdicción en todo el territorio, que es el estado federal, y los estados provinciales ceden parte de su soberanía, ¿sí?, al estado federal. ¿Mm? En este caso, hay una única personalidad jurídica internacional, ¿sí? Hacia afuera el Estado ejerce una personalidad jurídica, y hacia adentro, ¿sí?, la soberanía está cedida por los estados provinciales al Estado federal. En el caso de Argentina, ¿sí?, tenemos una triple jurisdicción. Tenemos jurisdicción nacional, jurisdicción provincial y jurisdicción municipal. ¿Se entiende? ¿Por qué hablamos de triple jurisdicción? Ese poder soberano se ejerce en una triple jurisdicción. Entonces, cada estado, por ejemplo, el Estado nacional ejerce su jurisdicción, el Estado provincial ejerce su jurisdicción, el Estado municipal ejerce su jurisdicción. Para el exterior es una sola personalidad jurídica, pero como es un Estado federal, ¿sí?, tiene dividida su jurisdicción en el ámbito interno. Bien, entonces, en el caso puntualmente de Argentina, que hay triple jurisdicción, ¿sí?, por el artículo 5 de la Constitución Nacional, el Estado provincial cede su soberanía al Estado federal, ¿sí? Si bien las provincias son autónomas, ¿sí?, ceden parte de su soberanía. Y tienen autonomía originaria, o de primer grado, si podemos decir, porque administra la justicia, la educación primaria y secundaria y su régimen municipal. Y además, a partir de la reforma de 1994, se asegura la autonomía municipal, es decir, la jurisdicción municipal, en el artículo 123 de la Constitución. ¿Bien? Entonces, vamos a repasar. Los estados independientes, ¿sí?, podemos hablar de estados centralizados o descentralizados, según la jurisdicción que tengan. Los centralizados centralizan el poder, ¿sí?, un solo poder en todo el territorio. En cambio, los descentralizados, confederados, no tenemos ejemplos actualmente, pero sí estados federales como Argentina, Estados Unidos, Brasil, ¿sí?, que tienen jurisdicciones dentro de su territorio, jurisdicciones diferentes a la jurisdicción nacional. Bien, en el caso de Argentina, que es el que nos interesa, tenemos jurisdicciones provinciales y municipales. Por eso hablamos de triple jurisdicción. ¿Sí? ¿Quedó claro? La compañera que preguntó. Sí, perfecto, gracias. De nada. Bueno. Y bueno, reiteramos, los estados que son dependientes, ¿sí?, no tienen las mismas calidades o características suficientes como los estados independientes para
ejercer ese poder sobre la comunidad en el ámbito interno, perdón, internacional o en ambos, ¿sí? Para ello dependen de otro Estado, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos. Los estados vasallos que rigen su comunidad a nivel interno, pero cedieron, ¿sí?, la representación internacional a otro Estado, ¿sí?, para que maneje sus relaciones internacionales. Y los estados, otro ejemplo, son los estados protegidos, donde la representación externa está a cargo del Estado protector, ¿sí? Y ese Estado protector es el que maneja las relaciones internacionales. Y en este caso, la representación interna, o sea, digamos, la representación interna está a cargo de un ministro o encargado nombrado por aquel Estado protector, ¿sí? Entonces, un ejemplo es justamente Mónaco, que es un protectorado de Francia, ¿sí? Ese protectorado va a estar vigente mientras exista la dinastía Reiniero, ¿sí? Conocen el caso, ¿verdad? Es un protectorado de Francia, ¿sí? En el ámbito interno ejerce su jurisdicción, pero necesita de la representación de Francia a nivel internacional, en el ámbito internacional. Por eso decimos que son protectorados. ¿Mm? Y estarían dentro del grupo de los estados dependientes. Los independientes pueden ejercer su poder o su soberanía plenamente en el ámbito interno y el internacional. En cambio, los dependientes necesitan de otro Estado. ¿Bien? ¿Alguna Profe, duda? Sí. ¿dio algún ejemplo de un estado vasallo? No, acá no tengo ningún ejemplo de Estado vasallo. ¿Cuál Actualmente no hay. sería? No hay, Actualmente no claro. hay. Por eso no El imperio, ponemos. o sea, los vasallos eran los del Imperio Otomano. Cuando se disolvió el Imperio Otomano, se terminaron los vasallos. Exactamente. Por eso no ponemos por ahí ejemplos. Bueno, no puse puntualmente para no confundir. Bueno, ahora, ¿cuáles son las causas o las formas de creación, ¿sí?, de un Estado? ¿Cómo se transforma o cómo se extingue? ¿Mm? Bueno, ¿qué es la creación? Cuando se crea un Estado nuevo, ¿sí?, esa creación puede ser consecuencia de un hecho o de un acto, ¿sí? Y en esa creación, valga la redundancia, se crean o se constituyen los elementos del Estado, ¿sí? Recuerden de la clase anterior cuáles son los elementos constitutivos del Estado. ¿Se acuerdan? Sí, territorio, población y gobierno. Bien, ¿sí? Entonces piensen en eso, ¿sí? Porque son los elementos que nos van a dar pie ahora para continuar con estos temas. En cambio, sí, la transformación es cuando cambia alguno de esos elementos. ¿Bien? Y la extinción es cuando el Estado se extingue porque desaparece alguno de esos elementos, ¿sí? Si falta alguno de esos elementos, ya no tengo un Estado. Bueno, vamos entonces a las formas de creación de Estados, ¿sí? El primer supuesto. ¿Mm? Por ejemplo, el caso de la emancipación, cuando un Estado se declara independiente, ¿sí?, y desaparecen las colonias. ¿Mm? Entonces, se crea un Estado independiente. Bueno, el otro supuesto es la secesión, ¿sí?, que puede haber una separación o una segregación de parte, ¿sí?, parte del territorio de un Estado, que también se declara independiente, ¿sí? Puede ser el ejemplo, ¿sí?, si recuerdan ustedes el caso de Cataluña, ¿sí?, que se quiere separar de España. Entonces eso sería una separación, una segregación, una secesión, ¿sí? El supuesto es la secesión. El fraccionamiento, ¿sí?, cuando surgen nuevos estados, porque se desmiembra el estado original, ¿sí? Desaparece el estado anterior y aparecen nuevos estados. Es el ejemplo de la ex Unión Soviética, ¿sí?, y la ex Yugoslavia. El otro supuesto de creación de Estado es la fusión. Varios estados
que son independientes se unen en un nuevo Estado, ¿sí? Por voluntad del pueblo. ¿Qué ocurre con los estados anteriores, ¿sí? Que se llaman estados fusionantes? Esos estados desaparecen, ¿sí? Porque son varios estados que se unen en un solo estado, ¿sí? La fundación es otro de los supuestos de creación de estados. Para este caso se requiere territorio res nullius, es decir, que sea tierra de nadie, ¿sí? Esto prácticamente ya no existe, el supuesto de una fundación. En ese territorio se asienta la población, se constituye el gobierno, ¿sí? Y esa constitución de gobierno ya tiene los tres elementos, ¿sí? Lo hace un Estado independiente y la creación de un Estado por fundación. Pero prácticamente no tenemos tierras de nadie como para que ocurra este tipo de supuestos de creación de Estado. Bueno, la creación propiamente dicha, ¿sí? Que es como la fundación, similar, digamos, pero se hace a través de un organismo internacional, por ejemplo, a través de una resolución de Naciones Unidas. Y el último supuesto, reconstitución, ¿sí? Tenemos un Estado que existía, es invadido y es absorbido por una potencia, pero si luego esa potencia deja de existir, resurge el Estado, ¿sí? Que se había destruido. Y el ejemplo que tenemos es Polonia. Son las distintas formas de creación de un Estado. Es decir, cómo se constituye con todos los elementos que ustedes vieron en la clase anterior. Bien. Ahora, vamos al otro, a la transformación, ¿sí? ¿Cuándo se da la transformación de estados? Se da cuando cambia alguno de sus elementos, ¿sí? Fíjense cómo va variando, ¿no? Entonces, acá tenemos una transformación porque se transforma alguno de sus elementos, ¿sí? Con respecto al elemento población, ¿sí? Es muy raro, ¿sí? Que se dé el supuesto, porque no se puede extinguir, es muy raro el supuesto de extinción de toda la población. ¿Sí? Se puede ir transformando porque puede disminuir por alguna causal, como está ocurriendo ahora en Ucrania, ¿sí? Puede ocurrir porque hay un éxodo, pero bueno, es muy extraño la transformación. Y bueno, el supuesto de que se extinga es aún más extraño. Pero sería la transformación en el elemento población. En cuanto al gobierno, ¿sí? Si tenemos un gobierno que es un gobierno de iure o un gobierno constitucional, ¿sí? La transformación se daría porque ese gobierno de iure o constitucional se transforma en un gobierno de facto, ¿sí? A través, por ejemplo, de un golpe de Estado. En ese caso, va a haber una autoridad, ¿sí? Y esa autoridad puede obligar al Estado. Y sus actos obligan al próximo gobierno de iure, es decir, al próximo gobierno constitucional. Es decir, que se transforma, ¿sí? Se transforma el elemento gobierno, pero no se extingue. Y en cuanto al territorio, puede ocurrir que el territorio se transforme porque se agranda, ¿sí? Acrecienta, y puede darse por una anexión parcial, es decir, que se anexa parcialmente territorio de otro estado a ese estado, ¿sí? O disminuye porque hay una secesión o una emancipación de parte del territorio. ¿Sí? Acuérdense los supuestos secesión, emancipación que vimos antes. ¿Sí? Entonces, acá cuando yo hablo de transformación de territorio, ¿sí? Puede ser que ese territorio aumente su tamaño porque hay una anexión parcial de parte del territorio de otro estado, o puede ser que disminuye porque hay una secesión, es decir, se separa parte del territorio, ¿sí? Y hay una emancipación. Bueno, y finalmente la extinción de estados. ¿Qué significa? Que desaparece alguno de los elementos. Y si desaparece alguno de los elementos, ya no tengo al sujeto estado como tal. ¿Sí? Recuerden que para que el estado se constituya como tal, requiere de la existencia de los tres elementos.
población, territorio y gobierno. Si desaparece alguno de los elementos, ¿sí?, ya no tengo Estado. Por eso hablo de extinción de Estado. ¿Mm? Bueno, en cuanto al gobierno, el gobierno no puede desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, si hay una revuelta o un golpe de Estado, ¿sí?, va a haber otro gobierno nuevo que va a reemplazar al gobierno de iure, por ejemplo, ¿sí?, o al gobierno constitucional. ¿Mm? Normalmente ocurre eso, ¿sí? El gobierno es reemplazado por otro, o sea que no desaparecería el elemento gobierno. En el caso de la población, ¿sí?, también, como hablamos hoy, es muy difícil que se extinga. ¿Mm? Es muy difícil que se extinga el elemento población. En cuanto al territorio, sí puede darse, y puede ser por distintos supuestos. Por ejemplo, cuando hay una fusión de dos o más estados en un nuevo estado, es decir, se fusionan, dos estados o tres estados en un solo estado, ¿sí?, y los estados antecesores desaparecen. Entonces, es fusión de dos o más estados en un nuevo estado. La identidad o la personalidad jurídica de los estados antecesores desaparece, ¿sí? Puede ser por fraccionamiento en varios estados, ¿sí? Tengo un estado que se fracciona en varios estados. Puede ocurrir también la anexión total de un territorio a otro estado, ¿sí? La anexión total del territorio del estado a otro estado, o sea que desaparece para ese estado antecesor el elemento territorio. Y puede ocurrir, por último, una catástrofe natural, por ejemplo, un tsunami que destruye una isla, ¿sí?, y queda inhabitable. Entonces, se está destruyendo, ¿sí?, o se está extinguiendo el estado por destrucción del elemento territorio, en ese último supuesto. ¿Bien? ¿Entendieron los supuestos? ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, yo como no está armado en forma de cuadro, ¿sí? Perdón. Transformación de estados se transforma por cuando se transforma algún elemento, y extinción es cuando desaparece alguno de los elementos. ¿Bien? Bueno, en cuanto al reconocimiento de estados, ¿sí? El reconocimiento de estado, o sea, esta definición es muy precisa, ténganla en cuenta, lo tienen ustedes también en el material. Es un acto jurídico unilateral, ¿sí?, emanado de un Estado, por el cual, ¿sí?, ese Estado admite, en cuanto a él le concierne, la existencia de un nuevo sujeto de derecho internacional o de un nuevo gobierno. ¿Mm? Entonces, eso es un acto. Esta definición después nos da las características, ¿sí?, del reconocimiento de Estado. Entonces, es un acto jurídico unilateral, ¿sí?, depende solamente de ese Estado, y en cuanto a él le concierne, ¿sí?, y reconoce a través de ese acto la existencia de un nuevo sujeto de derecho internacional o de un nuevo gobierno. Bien, ¿cuáles son los tipos de reconocimiento? ¿Sí? Puede ser un reconocimiento de un nuevo Estado, ¿sí?, un reconocimiento de un nuevo gobierno, y acá tengan en cuenta, de la clase anterior, el reconocimiento de las comunidades beligerantes, ¿sí? Si ustedes repasan la clase anterior, que vimos la definición de comunidad beligerante, cuáles eran los elementos de esa comunidad beligerante, y la posibilidad de su reconocimiento, ¿sí? Tengan en cuenta porque también es un tema de examen, ¿sí?, pero se dio la clase anterior, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Se Sí, acuerdan que la profe. profesora en la profe. clase anterior Sí, habló profe. del reconocimiento, ¿sí?, reconocimiento de la comunidad beligerante? Y si se dan las condiciones de que esa comunidad tiene un ejército armado, controla parte del territorio, ¿sí?, administra el territorio que ocupa, creando sus propias leyes, y que cumple con las leyes de guerra, ¿sí?,
que son las 4 convenciones de Ginebra de 1949, si se dan esas condiciones, ¿sí? el Estado que sufre esa revuelta o donde está instalada la comunidad beligerante, ¿sí? puede reconocerlo, ¿sí? y darle calidad de sujeto, ¿sí? Era un sujeto especial del derecho internacional. ¿Sí? Y bueno, lo hace porque en ese caso la responsabilidad, ¿sí? pasa al sujeto comunidad beligerante, la responsabilidad de sus actos. Y los terceros estados también pueden declararla sujeto, porque, por ejemplo, necesitan celebrar un acuerdo con ellos, ¿sí? Y ese reconocimiento, recuerden, que ya lo vieron en la clase anterior, reitero, es a título provisorio y precario. ¿Bien? Si repasan la clase anterior, lo tienen perfectamente explicado. Ahora vamos a ver reconocimiento de Estado y reconocimiento de gobierno. El reconocimiento de gobierno, sí, es cuando se reconoce, por ejemplo, el reconocimiento de un gobierno de facto, ¿sí? Si se reconoce ese gobierno de facto, se le da paso, ¿sí? como que se reconoce su subjetividad y se le da paso a la comunidad internacional, ¿sí? porque el Estado ya existe, ¿sí? y ese gobierno de facto puede obligar al Estado que existía con anterioridad con un gobierno de iure. Esa es la diferencia que hay con respecto al reconocimiento. No es que el Estado deja de existir cuando hay un golpe de Estado, ¿sí? Cuando hay un golpe de Estado, ese gobierno que era de iure se constituye en un gobierno de facto, pero continúa funcionando el gobierno, no desaparece el elemento gobierno. Entonces hablamos de reconocimiento de gobierno. ¿Queda claro esta distinción? Sí, profe. Bueno. ¿Qué ocurre con el reconocimiento de estados? ¿Sí? Es cuando, acuérdense la definición, ¿sí? Cuando un Estado manifiesta, ¿sí? en forma voluntaria y unilateral, en cuanto a él le concierne, ¿sí? determinado Estado es tal. ¿sí? Entonces, reconocimiento de nuevo Estado. ¿Qué es? Es un acto jurídico formal internacional. Esto tiene que ver con la definición que vimos antes, por el cual el Estado admite al nuevo sujeto de derecho internacional. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el Estado admite al nuevo sujeto de derecho internacional. ¿Cómo lo hace? A través de un acto jurídico y formal. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos o las condiciones? Que ese nuevo Estado reúna los 3 elementos: población, territorio, autoridad, ¿sí? bueno, o gobierno. Que tenga estabilidad política, ¿sí? Debe ser un Estado libre e independiente, no debe haber revoluciones ni luchas internas, y debe tener capacidad para cumplir sus obligaciones y compromisos. ¿sí? Este es el elemento subjetivo. La estabilidad política es el elemento objetivo. Entonces, tener los 3 elementos: estabilidad política y capacidad para cumplir sus obligaciones. Ahora, ¿cuáles son las características de ese reconocimiento? ¿Sí? Decimos que es facultativo. ¿sí? El Estado tiene la facultad, el Estado que reconoce tiene la facultad de reconocer o no. ¿sí? Es una facultad. Ningún Estado está obligado a reconocer a otro. ¿sí? Por eso decimos también que no es ni arbitrario ni discrecional. ¿sí? Es decir, si se dan los 3 elementos, seguramente lo va a reconocer. Si el Estado reconocido, ¿sí? el Estado reconocido tiene una lucha interna, es un reconocimiento arbitrario porque le falta la estabilidad política. ¿sí? ¿Se acuerdan? Miren. Debe tener el Estado reconocido, debe tener estabilidad política. Entonces, si no tiene estabilidad política y hay un reconocimiento, ¿sí? es un reconocimiento arbitrario. ¿Mm? Porque el Estado que reconoce le está otorgando la subjetividad aunque no tenga estabilidad política. Bien. Ahora, es facultativo, ¿sí?
pero deja de ser facultativo cuando es obligatorio. ¿Mm? ¿Y cuándo es obligatorio? Cuando hay una resolución de Naciones Unidas, ¿sí? Cuando admiten y reconocen el ingreso de un nuevo miembro. Naciones Unidas puede, a través de una resolución, ¿sí? Puede admitir y reconocer el ingreso a su organización de un nuevo miembro, ¿sí? Es decir, de un nuevo Estado. Entonces, un nuevo miembro de Naciones Unidas, ¿sí? Reconocido por Naciones Unidas a través de una resolución, hace obligatorio el reconocimiento de ese Estado. Y esa resolución, ¿sí? de reconocimiento es obligatoria para todos los miembros de Naciones Unidas. ¿Se entiende? Es decir, que el reconocimiento de Estado es un acto facultativo de los Estados, salvo, ¿sí? es decir, deja de ser facultativo cuando existe una resolución de Naciones Unidas que admite y reconoce el ingreso a su seno de un nuevo miembro. Y esa resolución es obligatoria para todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Igual eso, ¿sí? ese reconocimiento, no significa que los demás estados deban celebrar tratados con el nuevo Estado. Aunque con el transcurso del tiempo lo van a hacer. Las características del reconocimiento, ¿sí? Continuamos. Acá dijimos que era facultativo, es irrevocable, ¿sí? Una vez que el Estado da su reconocimiento, ¿sí? Es decir, que reconoce a ese Estado que están haciendo como tal, ¿sí? Una vez que lo reconoce, no lo puede revocar, porque sería ridículo, ¿sí? Si un Estado en el ámbito internacional, a través de un acto como lo es el reconocimiento, ¿sí? que es un acto jurídico. ¿Qué significa que es un acto jurídico? Es un acto del cual luego nacen derechos y obligaciones para el Estado reconocido. Entonces, una vez que lo reconoce, no puede dar marcha atrás. Otra característica que surge también de la definición es que es unilateral y privativo del Estado, ¿sí? Solamente el Estado lo puede reconocer, salvo la excepción que vimos de la resolución de Naciones Unidas, cuando lo reconoce como un nuevo miembro. Y es un acto puro y simple, ¿sí? No está sometido a ninguna condición, ¿sí? A ningún plazo y a ningún cargo, ¿sí? Por ejemplo, no se puede reconocer un Estado a cambio de una concesión, ¿sí? Entonces, las características son que es facultativo, irrevocable, ¿sí? Vayan repasando conmigo si entendieron qué significa cada cosa. Facultativo de cada Estado que reconoce, salvo una resolución de Naciones Unidas que lo admita como miembro de su organización, y en ese caso es obligatoria para los Estados miembros. Es irrevocable porque una vez que se otorga no se puede revocar, no se puede dar marcha atrás. Es unilateral porque emana del Estado, ¿sí? como su facultad y privativo de ese Estado, y puro y simple porque no está sujeto a ninguna condición, cargo o plazo. ¿Sí? ¿Se entendieron las características? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, yo al que veo nada más es a Bría, que está con la cámara encendida y lo veo concentrado. No sé, otros alumnos están todos con la cámara apagada, parece. ¿Cuáles son las formas del reconocimiento? ¿Sí? ¿Cómo se da ese reconocimiento del cual hablamos recién? Puede ser en forma expresa, ¿sí? Y eso es a través de una comunicación que da el Estado, y en esa comunicación dice que admite al nuevo Estado, ¿sí? Y lo notifica. Puede ser, por ejemplo, un decreto, en nuestro caso, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Que reconoce el nacimiento, la creación o la constitución de un nuevo Estado. O puede ser en forma tácita. Significa que no se hace en forma expresa, expresamente, no hay una forma específica, ¿sí? Y se deduce de las conductas entre los estados, es decir, entre el estado que reconoce y el estado reconocido. Por ejemplo, que el estado que reconoce manda una misión diplomática
al Estado que está reconociendo tácitamente, ¿sí? O celebra un tratado con el Estado que está, o sea, a través de ese acto lo está reconociendo tácitamente, ¿sí? Bueno, y las clases del reconocimiento, ¿sí? Puede ser parcial o de hecho, y es cuando el Estado admite que el nuevo Estado está surgiendo, pero solamente para relaciones comerciales. Entonces ahí puedo decir que el reconocimiento es revocable, ¿sí? Vamos otra vez. Es cuando se reconoce, ¿sí?, al Estado solamente para relaciones comerciales. Lo está reconociendo en forma parcial. Entonces, en ese caso sí se puede dar la revocación del reconocimiento. En cambio, cuando el reconocimiento es total o de derecho, ¿sí?, significa que ese reconocimiento cumple con todos los elementos y es irrevocable. ¿Y cuáles son los efectos del reconocimiento? Bueno, por ejemplo, que sea reconocido un nuevo Estado, a ese nuevo Estado, ¿sí?, le permite tener ciertos efectos jurídicos, como por ejemplo, que cotice su moneda, ¿sí?, que pueda contraer préstamos u otorgar préstamos, ¿sí?, y realizar cualquier otro acto que tenga que ver con su nueva subjetividad internacional, ¿sí?, que son los actos que realiza un Estado en el ámbito internacional, por ejemplo. Y todas sus leyes, ¿sí?, todas sus leyes, las leyes de derecho interno también son consideradas como que existen para el derecho internacional, ¿sí?, para el derecho en este caso, derecho internacional privado. Bueno, y los efectos, esos efectos jurídicos de reconocimiento, bueno, tienen en qué momento, a partir de qué momento operan. Y acá tenemos distintas teorías, ¿sí? La teoría constitutiva, declarativa, la teoría de la autodeterminación, ¿sí?, y la teoría ecléctica o mixta. Bien. Esto significa desde qué momento tienen efectos jurídicos esos reconocimientos de los cuales veníamos hablando. La teoría constitutiva dice que el Estado es tal, ¿sí?, desde el momento en que es reconocido por otro Estado, ¿sí? Por eso dice que es constitutiva. El reconocimiento de ese Estado por otro Estado lo constituye como tal. Por eso es teoría constitutiva, ¿sí? Y ese reconocimiento tiene efectos irretroactivos, es decir, desde el reconocimiento hacia el futuro, no hacia atrás. ¿Se entiende? Ese reconocimiento constituye, ¿sí?, por eso se llama teoría constitutiva, ¿sí?, constituye al Estado desde el momento del reconocimiento, como que le da, digamos, el broche de oro a la constitución de ese Estado. Entonces, la teoría constitutiva dice que el reconocimiento de ese nuevo Estado tiene efectos irretroactivos, es decir, desde el reconocimiento hacia el futuro. La teoría declarativa, ¿sí?, dice que el Estado es tal desde que se constituye como Estado, ¿sí?, y su reconocimiento tiene efecto retroactivo. Es decir, que el reconocimiento no constituye al Estado, sino que lo declara. ¿Sí? Ese reconocimiento, ¿sí?, declara al Estado como tal, porque ya existía. Esta teoría dice que el Estado ya existía, el reconocimiento, ¿sí?, es un último paso, digamos, pero tiene efecto retroactivo, al momento que el Estado ya tenía todos sus elementos. La teoría de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí?, dice que los pueblos, como tienen derecho a decidir su destino y a decidir su propia organización política, sin que otros estados intervengan,
¿sí? Al momento del reconocimiento, también ese reconocimiento tiene efecto retroactivo al momento en que se constituyeron los elementos del Estado. Y por último, la teoría ecléctica o mixta, ¿sí? Mixta porque intuye los elementos de la constitutiva y declarativa, y dice que tiene un doble efecto. El reconocimiento tiene efecto irretroactivo, ¿sí? Es decir, desde el reconocimiento del Estado hacia el futuro, tiene ese efecto irretroactivo para el Estado que reconoce. Es decir, que el Estado que reconoce dice, bueno, reconozco este nuevo Estado y para mí existe desde este momento hacia adelante. Y para la teoría, perdón, para la otra parte, digamos, sí, porque es mixta, el reconocimiento tiene efecto retroactivo para el Estado reconocido. Es decir, que ese reconocimiento del nuevo Estado tiene efecto hacia atrás, ¿sí? Para el Estado reconocido. Tiene efectos hacia atrás, hacia el momento en que se constituyeron los elementos, ¿sí? Se reunieron los elementos constitutivos del Estado, ¿sí? Pero solamente para el Estado reconocido. Bien. Solamente en la constitutiva no tiene, no es irretroactivo, en los demás sí. En los demás sí, en los demás no, en la constitutiva es irretroactivo y en los demás es retroactivo, salvo, ¿sí? En la teoría ecléctica, que para el Estado que reconoce, el efecto es irretroactivo también. Porque acá esta teoría mixta, ¿sí? Mezcla esta teoría constitutiva, ¿sí? Justamente para el Estado que reconoce ese efecto irretroactivo. Para el Estado reconocido, ese efecto retroactivo. La teoría ecléctica dice que tiene estos dos efectos, pero el irretroactivo para el Estado que reconoce, ¿sí? Es decir, que el Estado lo va a reconocer a ese Estado como tal, y los efectos de ese reconocimiento van a ser hacia el futuro. Pero para esta misma teoría, ¿sí? Para el Estado reconocido, el reconocimiento va a tener efectos retroactivos. Acá, según el sujeto, cambia la retro o irretroactividad, ¿sí? Del reconocimiento. Esto tiene que ver con los efectos jurídicos. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar al próximo tema. No sé, Adriana, si querés comentar algo que haya quedado pendiente. No, simplemente que por ahí esta última teoría, por ahí uno aplica más que principio jurídico la lógica, porque si decimos que es facultativo, salvo que Naciones Unidas, ¿no es cierto?, lo reconozca, para cada Estado que ha reconocido, ¿sí?, va a ser desde el momento en que él reconoce. Entonces, no va a haber una única fecha, va a haber distintas fechas, según el sujeto que haya reconocido, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y ahí es donde surge la obligación de respetarlo y respetar todos los principios de Naciones Unidas. Entonces, como no puedo establecer una única fecha, por eso se hace esta combinación de ambas. Entonces se le da efecto retroactivo hacia atrás. ¿Por qué? ¿Para quién? Para el que ya nació, porque ese Estado que ha nacido comienza, mientras la profesora ahí ya terminó de armar la diapositiva, porque el Estado justamente que ha nacido, que se ha formado, ya comienza a tomar decisiones sobre su población antes que otros lo reconozcan. Y a su vez también sobre sus recursos naturales y puede hacer tratados. ¿Se dan cuenta? No sé si ven este doble efecto en la práctica, en lo que es, bueno, hay algún tratado sobre alguna concesión o algún recurso natural, o dejo que pesquen tales. Bueno, ahí es donde yo ya me constituí como Estado, me siento soberano y puedo entonces realizar un tratado con otro para que, bueno, por ahí venga a pescar.
venga un Estado, los barcos de un Estado, a pescar, por ejemplo. Y después por ahí viene otro Estado posteriormente y lo reconoce después. Pero ese Estado ya tenía relaciones internacionales con otros. ¿Ven esto o no? Yo lo entendí con el reconoce a futuro y reconocido al pasado. Claro, porque el tema, a ver, otra vez lo mismo, como es facultativo el principio general, ¿sí? Justamente los distintos estados pueden ir reconociendo en diferentes épocas, ¿sí? Y ese estado que ya nació puede haber hecho algún tipo de relación internacional con diferentes estados, o sea que no va a ser la misma época a posteriori. A ver, ¿sí? No hay una fecha crítica, como decir, bueno, la fecha crítica en derecho internacional es tal. No hay en este caso una fecha crítica, ¿por qué? Para la teoría constitutiva, porque si depende de que los demás lo reconozcan, no sabemos cuándo lo van a ir reconociendo toda la comunidad internacional. ¿Sí o no? O sea, para el que ya nació, puede comenzar a tener relaciones internacionales con otros estados, ¿sí? Ahora, por supuesto, si nadie lo reconoce, porque también está esa, si nadie lo reconoce, por más que se declare Estado, si nadie lo reconoce, va a terminar feneciendo como Estado, porque no va a poder ingresar en el concierto internacional. Entonces, por eso es una combinación. O sea, él nació, pero a su vez necesita que lo vayan paulatinamente reconociendo para poder relacionarse internacionalmente con los demás. Si no realiza tratados con otros estados, si no se relaciona con otros estados, fenece como Estado. ¿Se dan cuenta? Se queda aislado. ¿Y cuánto puede durar aislado? Hubo casos en los cuales, por ahí en derecho internacional, como el famoso Manchu Kuo, que tiene en el libro de Rizzo Romano, que habla sobre el estado de Manchu Kuo, que no lo reconoció nadie, era Manchuria, y no lo reconoció nadie, y quedó siendo de China. Se constituyó un estado ficticio, y bueno, como nadie lo reconoció, volvió entonces a ser parte de China. Profe, hace poco vi un documental de un país que no es reconocido por la mayoría, que queda por Armenia. No me acuerdo el nombre, pero está así, aislado del mundo y no lo reconocen. Claro. Que pertenecía a la Unión Soviética. Claro, ese es el tema, ¿se dan cuenta? Entonces, si bien estas teorías no pueden ser tan absolutistas de tomar una única teoría, por eso más o menos los autores del derecho internacional dicen, bueno, tomemos la ecléctica, porque depende tanto de que tenga los elementos y todo, pero también depende de que otros lo reconozcan. O sea, es un ida y vuelta, porque si no solo no fenecería como Estado. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Bueno. Y el otro tema que vamos a ver con respecto a la clase de hoy, que es la sucesión de estados, ¿sí? A veces ocurre que hay transformaciones en el dominio territorial y por lo tanto también en la población de un estado, y esas transformaciones en el dominio territorial repercuten, ¿sí?, en los derechos y en las obligaciones internacionales, porque esa unidad o continuidad del Estado quedan o destruidas totalmente o quedan destruidas en forma parcial, ¿sí? En forma total se pueden destruir cuando existe un fraccionamiento, por ejemplo, de un Estado en varios estados, desapareciendo, ¿sí?, el Estado original, o cuando se fusionan varios estados en un solo estado, ¿sí? O se fusionan a través de una anexión total con otro estado. Y el supuesto de la destrucción parcial se da, por ejemplo, cuando hay una separación por cesión, ¿sí?, a otro estado, anexión parcial o secesión, ¿sí? En todas estas situaciones de transformación del dominio territorial, ¿sí?, en todas estas situaciones hay problemas o inconvenientes que se dan con, por ejemplo, los tratados, la deuda pública, la nacionalidad de los súbditos, ¿sí? Y estos problemas fueron solucionados a través de algunos tratados, ¿sí? Nosotros vamos a ver, la sucesión de estados está
definida, ¿sí?, como la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las obligaciones internacionales, ¿sí? Se sustituye un Estado por otro en la responsabilidad de las obligaciones internacionales, ¿sí? Esta definición está dada de acuerdo a la Convención de Viena, ¿sí?, de 1978 sobre sucesión de estados en materia de tratados. Fíjense el tema, ¿no? Sucesión de estados en materia de tratados. Y Convención de Viena de 1983 sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado. Estos tratados, que ustedes ya vieron de qué se tratan los tratados internacionales, ¿sí?, tratan justamente estos problemas. ¿Qué ocurre cuando hay una transformación en el territorio? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Y hay una sucesión de estados, porque ese territorio se modifica en forma total o en forma parcial. ¿Qué ocurre con la nacionalidad de las personas? ¿Qué ocurre con los bienes del Estado? ¿Qué ocurre con los tratados que hubieran celebrado con otras naciones? Entonces, estos tratados vienen a resolver los temas, los conflictos o los problemas que se van derivando de esa situación, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer una clasificación de sucesión, ¿sí? Como decíamos recién, se produce una pérdida del territorio, ¿sí?, por parte de un Estado, y la adquisición de un territorio por parte de otro Estado, ¿sí? Un Estado pierde parte del territorio y otro Estado adquiere, ¿sí?, más territorio. Entonces, ¿qué ocurre, ¿sí?, con, por ejemplo, la nacionalidad de las personas cuyo territorio se anexó a otro Estado? ¿Sí? ¿Qué ocurre con un tratado que había celebrado el Estado A, pero que se fracciona, por ejemplo, en dos estados? ¿Qué ocurre con esa parte del territorio y con el cumplimiento del tratado? Entonces vamos a ver distintas categorías que regulan estas dos convenciones que yo les mencionaba, y son la sucesión, ¿sí?, respecto de una parte del territorio de un Estado, ¿sí?, porque esa parte de territorio se transfiere a otro Estado, ¿sí? Esa es una sucesión parcial. Otro supuesto es el Estado que se acaba de independizar, ¿sí?, y el Estado predecesor, es decir, el Estado al cual pertenecía, era responsable de las relaciones internacionales. Otro supuesto es la unificación de estados, donde dos o más estados se unen, ¿sí?, el supuesto de unificación o fusión, ¿sí?, extinguiéndose la personalidad de ambos y se forma un nuevo estado. Ahora lo llamamos a ese estado llamado estado sucesor, ¿sí? Unificación de estados, ¿sí? Se fusionan dos o más estados, ¿sí? Vayan pensando, se extingue la personalidad del anterior y se forma una nueva personalidad, que es la del estado sucesor. El otro supuesto es la separación de parte del territorio de un estado, ¿sí?, o puede ser más de una parte, porque si se anexa otra sería otra parte. Se forma uno o más estados sucesores y el predecesor puede seguir existiendo, ¿sí? Supongamos que tenemos un estado, ¿sí?, que se separa parte de su territorio, pero el estado predecesor sigue existiendo. Y por último, el supuesto de la disolución, donde el estado predecesor deja de existir, ¿sí?, y se forman dos o más estados sucesores. En todos estos supuestos de separación, bueno, que vimos hoy también, algunos supuestos de lo que era la transformación, disolución, unificación, estado independiente o sucesión de territorio, ¿sí?, ¿qué ocurre con los supuestos de tratados, deuda pública, nacionalidad? Bueno, ¿cuáles son los efectos de esa sucesión de estados? Respecto de la población, ¿sí? Como hay un cambio de soberanía, ¿sí?, ese cambio de soberanía, tengo una sucesión de estados, tengo un estado nuevo y supuestamente un estado predecesor, o solamente un estado nuevo porque el estado predecesor dejó de existir, ¿sí? ¿Qué ocurre con la nacionalidad, por ejemplo, de las personas? Y acá tenemos tres supuestos. Cuando hay una anexión total,
es decir, que el Estado se anexa totalmente a otro Estado y desaparece el Estado predecesor, ¿sí? Todos los habitantes cambian de nacionalidad y adquieren la nacionalidad del Estado sucesor, ¿sí? Que viene a ser el nuevo Estado. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, en caso de anexión, cuando digo anexión total es porque ese Estado preexistente se anexa totalmente a otro Estado, ¿sí? Desapareciendo el Estado predecesor. Entonces, todos los habitantes van a tener una nueva nacionalidad que va a ser la nacionalidad del Estado sucesor. En el caso de la anexión parcial, es decir, parte, ¿sí?, del territorio del Estado predecesor se anexa a otro Estado, entonces acá tengo un Estado predecesor que sigue existiendo y un nuevo Estado. O el Estado, en realidad, la parte del territorio que se anexó a otro Estado. Entonces, hay un cambio de nacionalidad, ¿sí?, pero se hace a través de un plebiscito, donde todos los habitantes son llamados para aceptar o no la anexión, y el otro supuesto es la opción, ¿sí? Los habitantes pueden elegir en determinado plazo, ¿sí?, si van a tener la nacionalidad del Estado predecesor o la del Estado sucesor. Y por último, el supuesto de la descolonización, ¿sí? Y en este caso, la determinación de la nacionalidad va a quedar en manos, ¿sí?, de una ley del nuevo Estado, ¿sí? Tenemos un Estado independiente, un nuevo Estado independiente, que va a legislar sobre la nacionalidad, ¿sí?, que van a tener las personas de ese nuevo Estado. Es un Estado nuevo, independiente. Entonces se va a regir con sus propias leyes, ¿sí? Entonces, en el caso de anexión total, anexión parcial, o en el caso de un Estado independiente, ¿sí?, un nuevo Estado. En cuanto al ámbito económico, ¿sí?, acá podemos distinguir también el tema de los bienes de propiedad pública. Los bienes que son de propiedad pública, ¿sí?, es decir, del Estado, del sujeto Estado, pasan del Estado predecesor al Estado sucesor, ¿sí? Esto es el caso de una sucesión, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la propiedad pública? Y pasan del Estado predecesor al Estado sucesor, ¿sí? Y ese traspaso se hace sin compensación, ¿sí?, salvo, ¿sí?, y hay tres supuestos de excepción, dice, si se transfiere solo una parte del territorio, ¿sí?, de un Estado, el paso de los bienes se realiza por un acuerdo, ¿sí?, entre el Estado predecesor y el Estado sucesor. Piensen siempre que el Estado predecesor es el Estado que queda, el remanente, digamos, que sigue existiendo, y el Estado sucesor es el nuevo Estado que se forma a raíz de esa sucesión de Estados. Ahora, si no hay acuerdo, ¿sí?, los inmuebles que están en el territorio sucedido, ¿sí?, pasan al Estado sucesor, es por lógica, ¿sí?, porque son inmuebles, ¿sí? Los inmuebles, supongamos, no sé, un edificio de la administración pública que queda en el territorio sucedido, ¿sí?, ese inmueble pasa al Estado sucesor, ¿sí? Y también los muebles, vinculados a las actividades de ese territorio, ¿sí? Supongamos que ese edificio de administración pública tenga vinculado transporte, ¿sí?, transporte que dependa de esa administración pública, entonces esos muebles, ¿sí?, quedan vinculados o pertenecen ahora, ¿sí?, al Estado sucesor. ¿Mm? Bueno, el otro supuesto es el estado de reciente independencia, y en este caso, ¿sí?, imagínense un nuevo estado independiente, la mayoría de los muebles e inmuebles pasan al estado sucesor. En el caso de unificación, ¿sí?, es decir, se unifican dos o más territorios, o en el caso de separación de parte o partes del territorio y de disolución de un Estado, ¿sí?, de la misma forma,
al supuesto del traspaso parcial del territorio, que viene a ser este supuesto, ¿sí? Aunque los bienes muebles no vinculados, ¿sí? Muebles no vinculados, pasan al estado sucesor en una proporción equitativa. Es decir, que acá, ¿sí?, los bienes muebles que no estén vinculados, por ejemplo, al inmueble, ¿sí?, van a pasar en una proporción equitativa, no pasan todos. Vayan imaginando el supuesto, ¿sí? ¿Lo que quieren repasar? Yo no entendí bien el último supuesto, profe, Bueno, el de en el unificación. caso, está bien, en el caso de unificación, ¿sí? ¿Sí? En el caso de unificación o disolución de un estado, supongamos que el estado predecesor deja de existir, al igual que en este supuesto, ¿sí?, si se transfiere parte de un territorio, el traspaso de los bienes se realiza por un acuerdo entre el estado predecesor y el estado sucesor, ¿sí? Ahora, si no hay acuerdo, ¿sí?, se aplica este mismo principio. Los bienes inmuebles, sitos en el territorio, pasan al estado sucesor. Es por lógica, porque no puedo trasladar un inmueble, ¿sí? Justamente se llaman inmuebles porque son inamovibles. Y se trasladan con él los muebles relacionados o vinculados. En este caso, ¿sí?, de unificación, si se unifican dos territorios, ¿sí?, o se separa parte del territorio y se diluye el estado, se utiliza el mismo criterio, ¿sí? Hay un traspaso parcial del territorio y los bienes muebles que no estén vinculados, ¿sí? Acá habla de bienes muebles no vinculados, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, toda una flota de transporte que tengan que ver con esa parte de la administración pública, ¿sí? Pasan al estado sucesor, pero en una proporción equitativa, porque no son vinculados, ¿sí? Esos bienes muebles pueden ser, no piensen solo en transporte, puede ser mobiliario, ¿sí?, puede ser documentación, archivos, son bienes muebles, ¿sí?, que se pueden trasladar, se pueden mover, por eso los llamamos bienes muebles. O pueden ser también muebles registrables, como en el caso de los automotores, embarcaciones, ¿sí? Son los distintos supuestos que se van dando según cómo se vaya transformando el territorio, ¿sí?, cómo se vayan sucediendo los estados, ¿sí? Siempre en principio va a primar el acuerdo entre las partes. Si el estado predecesor y el estado sucesor pactan hacerlo de determinado modo, ¿sí?, así lo van a hacer. Ahora, falta de acuerdo, ¿sí?, los inmuebles quedan para el sucesor, obviamente, y los muebles vinculados también. En cuanto a la deuda pública, ¿sí?, si hay una deuda, el estado sucesor, ¿sí?, imagínense el estado sucesor, el nuevo estado que surge, por ejemplo, de un fraccionamiento, ¿sí? Tengo un estado que se fracciona en varios, ¿sí? Pero puede ocurrir que quede el estado antecesor, ¿sí? Entonces, el estado sucesor no tiene obligación de hacerse cargo de la deuda pública, pero este inconveniente o esta situación de la deuda pública ha dado origen a distintos acuerdos, ¿sí?, o tratados entre el estado predecesor y el estado sucesor, ¿sí?, porque a veces la deuda pública tiene que ver con el territorio del nuevo estado sucesor. Entonces el estado predecesor pacta con el estado sucesor cómo se van a hacer cargo de esa deuda pública, ¿sí? La regla general es que los estados continúan obligados, ¿sí?, a pesar de que se reduce el territorio, respecto a los súbditos extranjeros, ¿sí?, al pago de sus deudas. Y los estados sucesores no están obligados a efectuar estos pagos. Entonces, a pesar de la reducción, el estado antecesor, ¿sí?, se haría cargo del pago de las deudas, ¿sí?, ante súbditos extranjeros. Y los estados sucesores no están obligados a efectuar estos pagos. En cuanto a los actos jurídicos de orden interno, ¿sí?, los actos jurídicos de orden interno
serían, por ejemplo, actos administrativos o actos jurisdiccionales. Un acto administrativo puede ser, por ejemplo, un acto de la administración pública de un Estado, y un acto jurisdiccional es un acto que emana de los tribunales, ¿sí? Por eso hablamos de actos jurídicos, es decir, actos que tienen efectos jurídicos en el ámbito interno. ¿Bien? Y los separamos en actos administrativos y actos jurisdiccionales. ¿Bien? Y hay los administrativos que son llevados a cabo por el Estado predecesor, ¿sí? El Estado predecesor es el Estado que existía, ¿bien? El Estado sucesor tiene el poder discrecional de separar del servicio a los funcionarios que considere conveniente. Es decir, que el Estado que sucede, si el Estado sucesor, puede separar de la administración pública, por ejemplo, a los funcionarios que él quiera. Pero lo normal, ¿sí?, es que a través de acuerdos, ¿sí?, el Estado sucesor, ¿sí?, el Estado nuevo, otorgue pensiones a las personas que despida, ¿sí?, porque no los quiere tener en su nueva administración. En cuanto a los actos jurisdiccionales, que son los actos emanados de los tribunales, en la práctica, ¿sí?, el Estado sucesor, que es una nueva personalidad jurídica, ¿se entiende? El Estado sucesor es el Estado nuevo, no tiene por qué ejecutar las sentencias de los tribunales del Estado antecesor, porque va a tener su propia jurisdicción. Pero también ocurre en la práctica que se celebren acuerdos para mantener ciertas sentencias o ciertos actos jurisdiccionales justamente que se estaban respetando. En cuanto a los tratados internacionales, ¿sí?, ¿qué ocurre cuando hay sucesión de estados? ¿Sí?, ese fraccionamiento o esa transformación de la que veníamos hablando, cuando hay un tratado internacional, ¿sí? En este caso se aplica puntualmente la Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados. Fíjense que hay un tratado específico para resolver este tema. Bueno, esta convención se aplica a las sucesiones que se hayan producido, ¿sí?, de conformidad con el derecho. A ver, piénsenlo otra vez, ¿sí? Es un tratado que se aplica en estos supuestos. Al igual que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se aplica a ciertos tratados celebrados entre estados por escrito, ¿sí? Recuerden los requisitos para aplicar la Convención de Viena. Pero lo cual no quita que se puedan aplicar en otras situaciones. Y acá lo mismo, ¿sí? La Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados, así se llama la convención, ¿sí?, se aplica a las sucesiones de estados que se hayan producido de conformidad con el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Se aplica a las sucesiones de estados producidos desde la entrada de vigor del tratado, ¿sí? Fíjense, sucesiones de estados producidas desde la entrada en vigor del tratado. Se aplican desde que entró en vigor el tratado, la Convención de Viena. Se aplica a las sucesiones que se produjeron desde que estaba en vigor la Convención de Viena, ¿sí? No se puede aplicar a las sucesiones de estados que se hayan producido, ¿sí?, con anterioridad a la entrada en vigor a esta Convención sobre sucesión de estados en materia de tratados, ¿sí? En este caso es irretroactiva, ¿sí?, la convención. ¿Se entiende? Se aplica a esas sucesiones, a las ocurridas desde que está en vigor la Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados. Y no se aplica a los tratados que no estén celebrados por escrito, ¿sí?, ni a los que estén celebrados entre estados y otros sujetos de derecho internacional, pero sí se aplica a los constitutivos, ¿sí?, de una organización internacional o adoptados en su seno. ¿Sí? Esto es como el marco de aplicación
es el marco de hecho de aplicación de la Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados, ¿sí? Tiene que ser tratados que se hayan producido, sucesiones de estados que se hayan producido conforme al derecho internacional, los principios de la Carta de Naciones Unidas, a las sucesiones producidas desde la entrada en vigor del tratado. Antes, ¿sí?, a otras sucesiones de estados en materia de tratados no se puede aplicar. Y no se aplica, ¿sí?, a aquellos tratados que no se hayan celebrado por escrito ni celebrado entre estados y otros sujetos del derecho internacional. Pero sí se aplica esta convención cuando hay una sucesión de estados y hay un tratado, ¿sí?, constitutivo de una organización internacional. Esto es para repasarlo tranquilo. Son los supuestos de aplicación de la convención. ¿Sí? No es, ojo, no es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ¿sí? Es la Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados. Bueno. ¿Cuáles son los efectos, ¿sí?, en materia de tratados internacionales? La sucesión de estados no puede afectar a los tratados, ¿sí?, que establecen fronteras, ¿sí?, o regímenes fronterizos, u otros regímenes territoriales que se hayan establecido en beneficio de un territorio o un grupo de estados, o de todos esos estados, ¿sí? Entonces, no puede, la sucesión de estados, ¿sí?, esto es un principio, no puede afectar a un tratado que haya establecido una frontera o un límite fronterizo u otro régimen territorial, ¿sí?, que haya sido establecido en beneficio de un territorio o de varios estados, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos? Acá tenemos distintos supuestos que tienen que ver justamente con este principio. El primer supuesto que tenemos es la separación de estados, ¿sí? Supongamos que tenemos un estado independiente. Hay un nuevo estado, ¿sí?, su territorio dependía de otro estado. La regla general es que el estado naciente, ¿sí?, o emergente, no está obligado a mantener en vigor un tratado, ¿sí?, o considerarse parte de él, por el solo hecho de que a la fecha de la sucesión, ¿sí?, ese tratado estaba en vigor en el territorio al que se refería la sucesión de estados. Esta es la doctrina de la tabla rasa, ¿sí? Es decir, que el estado que nace, el estado nuevo que se independiza, no tiene obligación a continuar con ese tratado que existía al momento de su nacimiento. Y es la teoría de la tabla rasa, ¿sí? Pero hay una excepción, ¿sí? Salvo los tratados con obligaciones localizadas o reales, ¿sí? Otro de los efectos es el derecho a participar de un tratado del que era parte el Estado predecesor, ¿sí? Es decir, el nuevo Estado participar de un tratado del que era parte el Estado predecesor y del cual él formaba parte. Entonces, acá hay que ver si el tratado es bilateral o multilateral. Si el tratado es bilateral, ¿sí?, es necesario que se acuerde expresamente, porque son dos partes, ¿sí?, o que se deduzca que de la actividad de esas partes, que el tratado está en vigor entre el Estado sucesor y el otro Estado, ¿sí? Acá tenemos Estado predecesor, Estado sucesor, ¿sí?, y tenemos al Estado predecesor que tenía un tratado, ¿sí?, bilateral con otro Estado. Entonces, ¿qué ocurre con el Estado sucesor? ¿Sí? Es necesario que se acuerde expresamente que ese Estado sucesor va a formar parte del tratado que existía entre el Estado predecesor y el Estado
supongamos el estado B, ¿sí? ¿Se entiende el supuesto? Porque es un tratado bilateral. Es necesario que se acuerde expresamente. O tal vez se puede deducir, ¿sí?, que de la actividad de las partes, ese tratado va a estar en vigor entre el estado predecesor, el estado sucesor, ¿sí?, y el estado B. Y en el caso de los tratados multilaterales, ¿sí?, el estado sucesor puede, ¿sí?, acá son varias partes, porque es un tratado multilateral, varias partes, el estado sucesor puede, por medio de una notificación, ¿sí?, hacer constar su calidad de parte. Es decir, bueno, yo me separé del estado al cual del estado predecesor, ¿sí?, pero continúo siendo, notifica que continúa siendo parte del tratado. Igual acuérdense, eso debe existir la posibilidad de que se dé, ¿no?, que continúe siendo parte del tratado, que no sea contrario al objeto del tratado tampoco. Entonces, para que el estado sucesor continúe siendo parte de un tratado, hay que ver si es bilateral o multilateral. En el caso de que sea bilateral, ¿sí?, se pactará expresamente con el otro estado participante, o se deducirá, ¿sí?, de las actividades que realizan, porque por ahí continúa negociando y tratándose con el estado sucesor y no hace falta pactar expresamente nada. Y con respecto al supuesto del tratado multilateral, el estado sucesor, por medio de una notificación, puede hacer constar su calidad de parte y obviamente ser aceptado por los demás estados partes de ese tratado. Bueno, acá hay un caso, bueno, una aclaración, dice, cuando se produjo la descolonización durante la posguerra, ¿sí?, hubo acuerdos de transmisión para transmitir derechos y obligaciones derivados de los tratados que existían con anterioridad, ¿sí?, a la descolonización. En la actualidad, el criterio que se utiliza es que el Estado, que los derechos y obligaciones que tenía el Estado predecesor, ¿sí?, y que surgían de tratados al tiempo de la sucesión, no pasan al Estado sucesor. Bueno, el otro supuesto es cuando se traspasa un territorio, ¿sí?, a la soberanía de otro Estado ya existente. ¿Sí? Piensa en el supuesto. Un territorio pasa a la soberanía de un Estado que ya existía. Puede ser una anexión parcial, ¿sí? Los tratados del Estado predecesor, ¿sí?, dejarán de estar en vigor respecto del territorio, ¿sí?, de ese territorio que pasa a la soberanía de otro Estado, a partir de la fecha de la sucesión, y entrarán en vigor los tratados del Estado sucesor. ¿Sí? A ver si entienden el supuesto. Pasa un territorio a la soberanía, si parte del territorio de un Estado a la soberanía de otro Estado que ya existía. ¿Sí? Entonces, los tratados, ¿sí?, del Estado predecesor, ¿sí?, ya van a dejar de estar en vigor, ¿sí?, respecto del Estado sucesor, ¿sí?, y van a entrar en vigor los tratados del Estado sucesor, es decir, del nuevo Estado que se formó con parte de ese territorio y el Estado existente. Y esta es la regla de la movilidad del ámbito territorial del tratado. ¿Sí? Movilidad del ámbito territorial del tratado. Tiene que ver con justamente la movilidad del territorio, que pasa a otra soberanía, y pasa a la movilidad del ámbito territorial del tratado. Otro supuesto es cuando hay unificación de dos o más estados y forman un solo estado. ¿Sí? Acá se aplica la teoría de la continuidad, de pleno derecho, ¿sí?, ipso iure, de los tratados, que
Piensa en la situación, dos estados, ¿sí?, se unifican y forman un solo estado, ¿sí? Continúan, ¿sí?, con la aplicación de los tratados que hubieran estado en vigor entre los estados que se están uniendo y los demás estados que formaban parte de ese tratado, ¿sí?, siempre que sea compatible con la unión, ¿no? Y ese tratado va a tener fuerza obligatoria para el territorio que era parte antes de la unión, ¿sí?, y tendrá fuerza obligatoria para todo el territorio cuando así se notifique a las demás partes. Entonces, en el caso del traspaso, ¿sí?, se aplica, traspaso de un territorio, se aplica la regla de la movilidad del ámbito territorial del tratado, y en el caso de unificación de dos o más estados, ¿sí?, con respecto al tratado, se aplica la teoría de la continuidad de pleno derecho del tratado, ¿sí? Bueno, otro supuesto es cuando se disuelve un estado, si hay una disolución de estado, y ese estado se transforma en diferentes estados, ¿sí?, estados independientes. Es el supuesto que vimos al principio, ¿sí?, extinción de estado, porque se separa en varios estados y deja de existir el estado predecesor, ¿sí?, por ejemplo, a través de un fraccionamiento de estado. Los tratados que estaban en vigor a la fecha de la disolución, ¿sí?, que es cuando se extingue el estado, permanecen en vigor ipso iuris y de pleno derecho respecto de cada uno de los estados resultantes. Es decir, que van a permanecer en vigor respecto de cada uno de los nuevos estados que resultan de esa disolución. Salvo, obviamente, que sea incompatible con la nueva situación, ¿sí? Si no se puede mantener porque tenía que ver por ahí justamente con el territorio, ¿sí?, va a ser imposible continuar con ese tratado. Si el tratado se celebró respecto de una parte terminada del territorio, ¿sí?, y justamente esa parte pasó a ser un estado distinto, continuará en vigor respecto de ese estado solamente. ¿Sí? Supongamos que el tratado tenía que ver con solo una parte del territorio, y justo esa parte del territorio pasó a ser un estado nuevo. Bueno, el tratado puede continuar en vigor con respecto a ese estado solamente. Otro supuesto es cuando se separa parte de un estado para formar uno distinto, ¿sí? ¿Sí? Imagínense, tengo un estado, parte de su territorio se separa para formar un estado diferente. Los tratados, ¿sí?, no continúan en vigor respecto de ese territorio separado. Y acá debe aplicarse las normas o las reglas de sucesión en caso de estados nuevos, ¿sí?, que es el supuesto de la teoría de la tabla rasa, ¿sí? Tengo un nuevo estado, un estado independiente, y en este supuesto que se separa, ¿sí?, parte de un territorio para formar uno distinto, se aplica, ¿sí?, la teoría de la tabla rasa. El estado predecesor continúa con las obligaciones en el resto, ¿sí?, en el resto que le queda, y el estado nuevo se rige por la teoría de la tabla rasa. Se ve ahí en el... Perdón, ahí. Sí, sí, se ve, ¿eh? El Se ve último la última. renglón, Ah, Sí, 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 profe, sí, sí, sí. yo por lo el menos la estado veo. nuevo Sí, se sí. rige por la teoría... yo porque estoy con dos pantallas y en una no se ve. Listo. Bueno, y por último, sucesión de estados de tratados territoriales, ¿sí? Fíjense, tratados que tienen que ver con territorios, ¿sí?, también localizados, dispositivos o reales. Reales, ustedes vieron instituciones de derecho privado, tiene que ver con derechos sobre las cosas, ¿sí?, los derechos reales. En general, cuando se trata de estos tratados, ¿sí?,
cuando hay una sucesión de estados, no puede afectar, por ejemplo, esa sucesión de estados, una frontera establecida por un tratado, ¿sí? Ni un régimen establecido de fronteras. Cuando se da esta situación, ¿sí? Hay un acuerdo, ¿sí? De que la sucesión de estados no puede afectar una frontera que haya sido establecida por un tratado. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna, son distintos supuestos, por ahí sacaron fotos o fueron copiando cada supuesto. Si tienen alguna duda, ¿sí? Lo repasan y lo podemos ver. Si les parece, alguna duda que tengan, la consultan como hacemos siempre al principio de la próxima clase. Salvo que surja ahora la duda, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No tienen dudas? No, profe, por ahora no, capaz después cuando me meta más en profundidad, alguna duda capaz surja. Bueno, nosotros estamos a disposición, así que cualquier duda que tengan, lo vamos viendo, ¿sí? Profe, Entonces, sí. y en materia legislativa, en el caso de una sucesión de estados, ¿se puede dar alguna modificación de leyes o así en materia interna, digamos? Sí, acá depende también cuando se constituye, si hay una anexión parcial, por ejemplo, que parte de un territorio pasa a formar parte del territorio sucesor, ¿sí? Seguramente, si es una anexión parcial, ¿sí? Se va a adecuar a la normativa vigente del Estado sucesor, ¿sí? Otro supuesto que puede ocurrir es que la legislación, un nuevo Estado independiente se va a aplicar su soberanía, su gobierno, y va a legislar conforme su nueva autoridad. Por eso cuando veíamos hoy, por ejemplo, cuáles eran los efectos jurídicos con respecto a los actos jurídicos administrativos y los actos jurídicos jurisdiccionales, también tenía que ver eso con el nuevo gobierno. Entonces, el nuevo gobierno puede decir que, por ejemplo, va a continuar con esa administración pública o que va a jubilar al personal, ¿sí? Que quedó en su territorio de la anterior administración. Lo mismo ocurre con lo que es legislación, ¿sí? Una cosa, nosotros dimos el ejemplo de la administración pública, la jurisdicción de los tribunales, pero si hay un nuevo gobierno, va a haber un nuevo, si es un sistema democrático, un nuevo poder legislativo que va a aplicar su propia legislación, ¿sí? Piensen en los elementos constitutivos del Estado. Si hay un nuevo Estado, un Estado sucesor, ¿sí? Porque estas son las problemáticas que se plantean cuando hay sucesión de Estados. Es decir, que el Estado deja de existir como existía en ese momento, pero pasa a formar nuevo Estado o pasa a formar parte de un Estado que ya existía, pero se llama Estado sucesor, ¿sí? O porque va a tener más territorio o menos territorio, más población o menos población, y va a también tener que, en su haber, digamos, deuda pública, tratados que estaban firmados, ¿sí? Todas esas situaciones se van resolviendo a través de estas dos convenciones, ¿sí? Sobre sucesión de estados en materia de tratados, ¿sí? Y la otra convención en materia de deuda pública, nacionalidad. Bien. Sí, recuerden que hay un principio básico de la Resolución 2625 y de Carta de Naciones Unidas, que es el principio de la libre determinación de los pueblos, o el principio de autodeterminación de los pueblos. Y eso justamente lo explicó la profesora cuando hablaba de reconocimiento de Estado, que ¿a qué se refiere? A que todo pueblo tiene la autonomía para decidir su forma de gobierno, su forma de Estado, cuáles van a ser sus instituciones, asociarse o no asociarse con otros estados.
¿Qué pasa con sus recursos naturales? ¿Van a ser estatales? ¿Lo van a privatizar? ¿Lo van a explotar? Bueno, todo eso es una cuestión de la esfera interna del Estado cuando surge como tal, ¿sí? Bueno. Tenemos que pasar yo por lo menos tengo a Bociarelli presente, que mandó por el chat, a Ramírez, Juan, también presente. Bociarelli. Bociarelli y Ramírez Juan, que también mandó presente, y López Ludmila, también presente. ¿La viste? Lo que pasa que... Entre tarde. Sí. El tema es lo mismo iba a decir con respecto a Candela Rodríguez. Yo me fijé, llegaron, no sé de Diego, a qué hora llegaste. Candela Rodríguez ya llegó 6:15, Fabela, 6:20 era. Yo no paso el presente porque, bueno, es una cuestión que también lo tenemos que hablar. Una cosa es cuando llegan un poco más tarde y otra cosa es cuando están llegando terminando la clase. Yo llegué 5:20 hoy, pero por lo general suelo llegar a las 5, 5:04 estoy. Pero hoy se me hizo un poquito más tarde, por eso. No, está bien, pero el tema es que, o sea, si vos hubieras mandado, nosotros podíamos registrar, porque acá está registrado en el chat. Claro, sí, lo que pasa es que no quería interrumpir la clase, como siempre dicen que esperemos, que no interrumpamos, no quise, seguí a la profesora que estaba con estados y seguí con eso, y no quise interrumpir por eso. Bueno, está bien, vamos a hacer lo siguiente para que no quede como injusto. Vamos a pasarle a ustedes dos, tanto a Candela Rodríguez como a vos, Romina de Diego, les vamos a pasar el presente, pero sepan que cuando ahora para todos, por igual, de ahora en más, cuando entran más tarde, no interrumpan a la profesora, seguro, pero manden por chat. Entonces, ustedes manden por chat y queda registrado. Entonces, una profesora está dando clase, la otra está y mira, te das cuenta y sabemos que entraron más o menos a qué hora han entrado. ¿Estamos de acuerdo? Le pasamos a las 2 el presente hoy, pero bueno, de ahora en más estas serían las reglas. No interrumpan a la profesora, pero sí manden por chat. ¿Cómo le va? Dejé por chat el mensaje, no abrí el micrófono para hablar. Pero yo, sí, por eso... Claro, pero yo lo miré y eran 6:20 el tuyo, por eso dije, claro. Candela, el tuyo eran 6:20 a eso. No hay inconveniente, yo ahí le respondí en privado a usted, no hay inconveniente con el tema del presente, yo era para avisarle, estoy con problemas de conectividad, nada más. Está bien, por eso, vamos a hacer de hora más, ahora igual, les pasamos a las 2 el presente. Pero vos fíjate, vos lo mandaste y yo miré y eran 6:20 y ahí dije, bueno, eso lo voy a conversar después, a ver si pasamos o no el presente, o por lo menos hacemos esta aclaración. Entré 6:20, no entré antes, entré 6:20 porque no pude ingresar, era solamente para avisarle que estaba en clase. Está bien. Está bien, te pasamos al presente, no hay problema, pero aclaramos eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos a poner un desafío para ver si entendieron, ¿sí? Sobre los temas más importantes. De sucesión de Estado creo que había una sola pregunta, o sea que el tema de sucesión de Estados es para leerlos tranquilos, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que cuando ocurre esta situación sí que hay una transformación en el territorio y se dan distintos supuestos donde queda un Estado predecesor y un Estado sucesor, o incluso cuando se extingue el Estado predecesor y queda solo el Estado sucesor, hay que ver qué ocurre, ¿sí? O sea, cómo se resuelven todas estas situaciones de la nacionalidad, la deuda pública, bueno, el tema de los tratados que estaban en vigor al momento de esa sucesión, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan visualizar la situación y decir, bueno, esto está resuelto por 2 convenciones, ¿sí? Sobre sucesión de estados, una y otra es específica, y a raíz de esa situación, ¿sí? Porque es medio engorroso por ahí el tema, o por ahí es medio aburrido explicarlo, ¿sí? Porque son todas situaciones puntuales. Entonces hay que imaginarse, bueno, ¿qué ocurre si hay una anexión parcial? Si hay una anexión total y extinción del Estado predecesor, ¿sí? Entonces van imaginando cada situación que se plantea en el texto de la convención y ustedes ahí van pudiendo, digamos, entender cada situación.
¿eh? Porque a lo mejor es muy, muy puntual todo, entonces ustedes tienen que ir analizando digamos, la situación general es esa. ¿Qué ocurre cuando hay sucesión de estados? ¿Sí? ¿Qué ocurre con todos estos temas? Cuando hay una sucesión que produce la extinción total del estado antecesor, ¿sí? O cuando queda estado antecesor y estado sucesor. Y a raíz de eso, todas las situaciones que fuimos viendo. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a compartir el desafío. Bueno, les digo, el código de ingreso es 7, bueno, Mentimeter, ¿no? Es el mismo de siempre. El código de ingreso es 76830608. Ahí lo tienen en el margen superior. Vamos a esperar a si entran todos. Sí, a ver el link, si puedo achicar. Ahí lo compartió una compañera, porque yo si salgo de acá. Ahí lo compartieron en el chat. Bueno, faltan entrar todavía, faltan al menos 10. ¿Los esperamos? ¿Así juegan? Nueve, yo no juego, Yo no juego. 40 y, a ver. Faltarían 7. $42. Vamos que los esperamos. Los que faltan no pueden ingresar. $43. Seríamos 3 menos, Fabela, porque vos, Sí, 3, porque vos estás 46, con sí. 2 máquinas y yo, o sea, hay 3 menos serían, hay que restarle. 46. Faltarían 2, no sé si los esperamos. Hay 42. Ese fue uno. Acá dice Candela Rodríguez que está con el celular que no puede entrar. Lo que pasa es que tenés que minimizar Zoom y entrar directa si querés. Lo que pasa es que no, tenés que salir de Zoom para entrar. Esperamos a Candela.
No sé, no me contestó o no contestó en general. Yo le dije que si quiere puede abrir otra pestaña o minimizar Zoom, ¿viste? Dejarlo a un costado, tiene que salir de Zoom y entrar. No, profe, pero bueno. Prefiero ver los resultados porque Bueno, estoy con problemas listo. de conectividad realmente. Listo, Bueno, listo. Bueno, listo. entonces Bárbaro. empezamos. Reconocimiento del nuevo Estado, gobierno de facto y comunidad beligerante. Bueno, 25 respondieron bien. Ahí tienen la lista de los... Profe, me pone que se terminó. Sí, profe, a mí también me perdón, dice. porque estaba en el quinto, perdón. Ya quedé Ay, tercero. Perdón. Ciérralo ahí que quedé tercero, profe. Ay, no, ¿saben qué pasó? Que estaba en la presentación, estaba en el... Aguarden un segundito, aguarden. Claro, lo dio a Rodrigo. A mí también me quedé, pues, lo dio a Rodrigo Pereira, que fue el primero que contestó la primera, pero bueno, no sé. Aguarden que vamos... Esperen, lo dejo de compartir y lo... Sí. Sí, ay Dios. Me había quedado en el último. Claro, te quedó en el último ítem, claro, en la última diapositiva, claro. Bueno, vas a tener que resetear. Sí, lo voy a resetear. La última también. Sí. Pues si no. No, es que la última sola hicieron, por eso. Claro, pero como por ahí va a tomar el puntaje de esa. Sí. Y reseteo el... Claro. Y empezás de la primera. Y la agrego acá. Ya estamos, ¿eh? La última. Bueno, pero mientras tanto, mientras la profesora prepara y todo, vamos a dar una cuestioncita. Gobierno de facto, ¿sí? Ya le habló la profesora del reconocimiento del gobierno de facto. Hay algo profe, que nos... ¿sabe? Perdón que lo interrumpa. Que Dale. justo estoy escuchando porque en las últimas diapositivas me perdí, pero le saqué foto como para copiarla, y justo estoy leyendo lo del gobierno de facto, y no entendí muy bien lo que era. Claro. ¿Qué es el gobierno de facto? El gobierno de facto es cuando un grupo armado se rebela en contra el gobierno electo democráticamente, contra el gobierno de iure o el gobierno de derecho, ¿sí? Eso es el famoso golpe de Estado. El golpe de Estado viene de que se golpea, se hackea al Estado de Derecho. Entonces, hay un gobierno que a través de una revuelta y un levantamiento en armas toma todo el poder. No es como la comunidad beligerante. Ese derroca al gobierno de derecho, pasaría al exilio y toma él el poder y se mantiene por la fuerza. Entonces, llega por la fuerza y se mantiene por la fuerza. ¿Y qué otra característica tiene? Que no rige la constitución del Estado. Deja de ser por ahí un Estado de derecho para hacer estas situaciones de facto, ¿sí? Entonces, es una situación muy delicada internacionalmente, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque muchas veces piensen en nuestra dictadura, la última, que duró 10 años. Entonces, al principio la comunidad internacional se queda mirando, como podríamos decir, no, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que esto no perdure en el tiempo, que haya derrocado al gobierno, llame a elecciones y vuelva a toda la normalidad. Entonces, reconocer a ese gobierno como la expresión de ese Estado, la autoridad de ese Estado, es una situación muy delicada internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se quedan a la espera. Vamos a ver qué pasa. Ahora, cuando ese gobierno de facto se mantiene en línea temporal, los demás estados por ahí necesitan comerciar o necesitan relacionarse.
con ese Estado en el cual la cabeza es el gobierno de facto. Entonces se le da la posibilidad de hacer un reconocimiento del gobierno de facto, ¿sí? Aun cuando haya sido en contra del gobierno de derecho, pero a los efectos de que, a los efectos de poder realizar relaciones internacionales. Piensen otra vez en nuestra última dictadura, que duró 10 años, entonces los países tuvieron que reconocer sí o sí a ese gobierno. ¿Y por qué? Porque necesitaban mantener relaciones con Argentina, porque si no, la única expresión de Argentina era ese gobierno. ¿Se entiende entonces cómo viene, o sea, cómo sería? A diferencia del reconocimiento de un nuevo Estado que es irrevocable, este es esencialmente revocable. Porque es una situación muy delicada y no se requiere que haya una pacificación nacional, porque generalmente hay grupos armados en contra de ese golpe de Estado, de esa revuelta que se armó, se levantó en armas contra el gobierno. ¿Estamos hasta acá? El problema es, ¿qué pasa con los tratados, por ejemplo, que realizó cuando se termina el gobierno, como pasó con nosotros? En algún momento ese gobierno de facto llama a elecciones por presión popular, y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando asume el nuevo gobierno de derecho? ¿Qué pasa con lo que hizo el gobierno de facto? Podemos desconocer, y esto nos toca muy cerca, porque nos toca con la deuda. El último gobierno militar tomó mucha deuda. ¿Podía tomarla? ¿Se puede hacer algo? Bueno, esas son preguntas que trata de responder el derecho internacional. Entonces, acá hay dos diferencias. Entonces dicen, bueno, si es un gobierno efímero es una cosa, ahora si es un gobierno intermedio que perdura en el tiempo es otra, y tomó y utilizó esos préstamos. Entonces, la única forma de desconocer la deuda en ese caso del gobierno de facto sería que puedas demostrar el gobierno de derecho, ¿no?, que asume para desconocerla, pueda demostrar lo que se llama la connivencia dolosa. O sea, ¿qué significa esto? Que por supuesto conocía y que además se benefició con los recursos de ese pueblo, y que sabía que se estaba beneficiando. Por eso se dice connivencia dolosa, que hayan estado de acuerdo en perjudicar a ese pueblo. Esa es la única excepción. No sé si a eso apuntaba tu pregunta, yo traté de sintetizarlo lo más rápido posible porque ya son las 7 y tenemos que hacer el desafío. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Se reinicia solo el juego o tenemos que volver a poner un código? No, es el mismo, Ah, ok, ok. aparentemente. Supongo que es el mismo. Vamos Sí, a ver están si los podemos jugar. 40. Sí, hay Están los 40. 40. Eran... A nosotros Sí. nos aparece ahora pregunta 1 de 5. Sí, está Claro. perfecto, ahí está. Ahí, así debe ser. Bueno, eran 41, ahí está, ahí nomás, eran 42. Ahí están, 42, ya están todos entonces. Bueno, empezamos. Ahí está. Bueno, tipos de estados, la primera pregunta. Bueno, a ver. La grilla de los ganadores. Vamos a la otra pregunta. Reconocimiento de estados, a ver si se acuerdan.
muy fácil. ¿Se acuerdan que dijimos que podía ser expresa o tácita? ¿Sí? Ahí. Es unilateral. Próxima pregunta. Sucesión de estados. ¿Qué ocurre con los tratados? Reconocimiento, ahora sí. De nuevo Estado, gobierno, comunidad beligerante. Esta tiene que haber 40 bien, ¿eh? Esta tiene que haber 40 bien. A ver. Bueno, y había algún distraído, ¿viste? Siempre hay algún distraído. Bueno, ahí tenemos al ganador. Otra vez, ya fue ganador en una, me acuerdo. Bueno, ahí hice la... Bueno, si no tienen más nada, ya, claro, si no tienen más nada, ya son las 7. ¿Sí? El tema de sucesión lo tienen que agarrar con calma, ¿sí? Pero es para estudiarlo, ¿sí? Tienen que entender la situación y los distintos supuestos que regula la convención, las convenciones. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, buen fin de semana. Hasta el próximo.